Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de La Biblia Responde. En esta ocasión vamos a hablar de un tema vital para la vida del cristiano, que es la justificación y la santificación. Para esto le trajimos a un invitado que es Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Seba, gracias por la invitación. Bien, primero que nada vamos a comenzar con una oración, así Dios nos guía en el estudio de su palabra. Así que le vamos a pedir a Hugo si nos puede guiar en oración, ¿sí? Ponemos reverencia, entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitir que hoy estemos aquí reunidos estudiando tu palabra y tocando este tema tan delicados y complejos de entender, para que llegue tu conocimiento y tu sabiduría a más personas, Padre. Todo esto para que podamos seguir tu camino y andemos como a ti te agrada. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, para comenzar vamos con la primera pregunta. Hugo, ¿qué significa realmente la justificación y la santificación? Bueno, cuando hablamos de justificación y santificación, estamos tocando temas legales, digamos, términos legales, que sería la justicia imputada y la justicia impartida. En el caso de la justicia imputada, estamos hablando del acto de Dios de declararnos justos. Y en el caso de la justicia impartida, hablamos de la transformación, de la conversión, digamos, de producir buenos frutos, que también es producto de la comunión de Dios. Bien, ¿y por qué crees que es tan importante estos dos conceptos y si existe algún peligro de confundir estos conceptos? Sí, comúnmente confunden. Muchos hablan solamente de la justificación, se olvidan de la santificación. Piensan que la obra de Cristo en la cruz ya marcó ya marcó toda la salvación en el cristiano. ¿Cierto? Cristo murió por mí, yo creo, ya soy salvo. Pero en realidad hay otro proceso después de eso, que es la santificación. Bien. Porque podemos ver, si le hacemos la lectura de Romanos 8.1, vamos a encontrar cómo es el tema de la vida del cristiano, que Dios quiere. Porque según este versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Y esto significa que hay dos estilos de vidas. Una, según mi carne, según mi forma de vivir, ¿no es cierto? Según lo que yo creo, lo que yo pienso. Y otra, según la palabra de Dios, en espíritu y por medio de un poder, ¿no es cierto? De un poder externo que actúa en mi vida, ¿no es cierto? Porque si seguimos leyendo un poquitito más, Romanos 8.8 dice que así que los que viven bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces la justificación, ¿cuál sería? ¿Sería el primer paso dentro de este proceso? La justificación es el primer paso, que es justamente la declaración de perdón o limpieza de algo que hice mal, un pecado, ¿no es cierto? Después de un pecado tiene que haber un perdón. Esto lo puede hacer solamente Dios. O sea, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Esto viene de Dios nomás. ¿Podría explicarnos un poquito mejor cuál es la justicia imputada, con algún ejemplo sencillo? Sí, la justicia imputada, tenemos un ejemplo bíblico en el Mateo, que es una parábola, ¿no es cierto?, de un rey a quien se le debe dinero, y él empieza a hacer el conteo de todos los deudores, y se encuentra con un caso, ¿no es cierto?, que le debe dinero y este deudor no puede pagar. No puede pagar. Era una deuda impagable. Sí, y por eso voy a leer 2 versículos nomás, con ese contexto. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, tenga paciencia conmigo y yo lo pagaré todo, dice. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, le dejó en cero, le blanqueó, podríamos decir, ¿no? En este caso, ¿quién sería el rey? El rey en este caso sería Dios o el Hijo, ¿sí? O el Hijo de Dios, que es el que nosotros acudimos al Padre, ¿no?, por medio del Hijo, claro, para obtener el perdón. O sea que este perdón lo obtenemos gracias al sacrificio que hizo Cristo, ¿no? Exactamente, tuvo que haber alguien que suplante, digamos, ¿no es cierto? Mi condición de ir a la muerte en realidad, porque yo como pecador tengo que morir. ¿Recuerdas el versículo que dice que...? Hay un versículo que es muy conocido, que bueno, le voy a recitar de memoria, Juan 3.16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Claro, porque la paga del pecado es la muerte. Según Pablo, sí, así lo dice Pablo en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Sí, la Perfecto. paga del pecado es la muerte. Y ahora la pregunta sería, si yo obtengo el perdón mediante un regalo, un perdón que no viene de mí, sino que viene de Dios, digamos, ¿qué tiene que ver las obras en esto? O sea, yo si recibo el perdón, ¿tengo que seguir obrando bien o puedo ya...? Bueno, sí, interesante la pregunta porque muchos dicen que no somos salvos por obras, dicen. O sea, como que las obras no tienen partes. Que somos salvos por gracia, que es cierto. Exactamente, es cierto. Pero dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. O sea que las obras están en la fe. Santiago es un autor que habla mucho de la fe y de las obras, la relación que hay entre fe y obra. Yo siempre digo que la verdadera fe se materializa en obras, en buenas obras. Claro. ¿No es cierto? Hay un versículo que está muy bueno que habla del estilo de vida del nuevo yo frente al viejo yo, la nueva criatura. Eso lo encontramos en Efesios 4, ¿no es cierto? Efesios 4, donde dice a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Esto es Efesios 4, del 22 al 24. Pero ahora la pregunta sería, digamos, yo soy justificado, ¿no? Sí. Este segundo, digamos, proceso que es la santidad, ¿lo puedo lograr por mí mismo o necesito un agente externo para lograrlo? Bueno, como hoy dije al principio, la justificación y la santificación son dos temas diferentes, pero a su vez van de la mano. No puede haber uno sin lo otro. Si hay justificación, hay santificación. Y al revés también, si hay santificación, quiere decir que hubo una justificación. Y el agente regenerador, ¿no es cierto?, de espíritu y mente, de mi forma de vivir, se le llama el Espíritu Santo, que es la persona, ¿no es cierto?, que actúa en nuestra vida. Y podemos leer en Romanos 7 podemos leer cómo se encuentra el hombre en la condición humana, cómo se encuentra el hombre en la condición humana sin esta ayuda externa. Pablo en Romanos 7 habla muy bien de este tema. Por ejemplo, Romanos 7:21 dice: así que yo, queriendo hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo se da cuenta que la persona, por méritos propios, no puede dar buenos frutos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una ley en el cuerpo humano, y esa ley se llama la ley del pecado. Eso le dice en el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el ser humano, después de la caída de Adán, adquirió una ley en el cuerpo, que esa ley se llama ley del pecado, que es la causante del que el ser humano tenga tendencia a pecar y caiga en pecado. O sea, ese agente regenerador, ¿qué hace? Romanos 8:7. Romanos 8:7 me dice, 8:2, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Una libertad espiritual acá, ¿no es cierto? El hombre por sus propios medios es esclavo de sus pecados, pero gracias a este agente externo encuentra la libertad. Bien. ¿Qué mensaje crees que se le puede dar a una persona que está tratando de luchar contra sus tendencias pecaminosas, digamos? Vimos que, bueno, por nuestros propios méritos, medio que no tenemos muchas chances, digamos, ¿no? Prácticamente imposible por nuestros méritos. Sí, hay un proverbio que dice que el justo cae, ¿no es cierto?, 7 veces, pero se levanta, ¿cierto? Nosotros como seres espirituales nos levantamos y obviamente cada levantada es una madurez, vamos madurando, vamos creciendo en espíritu. Y todo depende de la permanencia en Cristo. Por eso primera Juan 3:6 es un versículo muy interesante. Dice: todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que es un resultado. No es que algo que yo hago por mis propias cuentas, es un resultado que se obtiene por la permanencia en Cristo.
¿Vos crees que hay algo que sí podemos hacer nosotros como someternos a Dios? Sí, hay partes nuestras que son obvias que podemos hacerlo nosotros, por eso hay como un libre albedrío, si no, no habría, Claro. ¿no? Si no seríamos esclavos. Creo que hay un versículo de Santiago, ¿no? Donde él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Sí. Pero nuestra parte es someternos a él. Sí, hay muchas partes que podemos hacer. Por ejemplo, hay cosas que vamos aprendiendo ya que son buenas y tenemos que resistirlas, porque Claro. ya tuvimos el conocimiento, Claro, ¿no es cierto? Ahí llega la lucha, Claro. pero esa lucha no es sola. Esa es la gracia. La gracia es eso, que ya no luchamos solo. claro. Ahora luchamos con Con la ayuda de Dios. Exactamente. Perfecto. Bueno, creo que dimos un lindo pantallazo de lo que es la justificación y la santificación. No queremos extendernos mucho, pero estamos seguros de que vamos a continuar con estos temas que son tan vitales para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Así que, amigos, no olviden de suscribirse, denle a me gusta, denle a la campanita para estar al tanto de las novedades y nos vemos en un próximo episodio. Saludos. Saludos.